en primer término agradecer el gusto y el honor de poder participar de este panel con estos integrantes también y de este acto de justicia legítima. Yo pertenezco a un fuero que se ha dedicado siempre a analizar históricamente cuestiones de derecho privado. Y está moldeado la matriz de este fuero, la matriz con la que funciona, la matriz ideológica de funcionamiento de reciclado, de incorporación, etcétera, responde un poco a la idea del derecho privado. Y tenemos que entender un poquito qué pasó con el derecho privado argentino, que en gran medida es la historia de lo que ocurre con el derecho en general. Cuando se sanciona el Código Civil, se sanciona el Código Civil en 1870. Teníamos el Código de Comercio, que había sido sancionado un poco antes y que fue federalizado después cuando se incorporó a la provincia de Buenos Aires nuevamente a la Confederación. Nosotros, como ley de enjuiciamiento, en esa época teníamos la Ley 50, que era el código procesal que había armado la Corte Suprema cuando se puso en funciones, digamos. Había el Código Civil, 4.056 artículos, la Ley de Enjuiciamiento, que además respondía a la matriz de la Ley de Enjuiciamiento española, que entre otras cosas, por ejemplo, eso cambió la Ley 50, pero preveía que la declaración de los testigos la tomaba el juez en secreto sin presencia de las partes, cosas así. Esa matriz de enjuiciamiento era toda escrita. 1870. En 1870 se hizo el primer censo nacional. El primer censo nacional determinó que el 77,5% de los habitantes de la República Argentina eran analfabetos. ¿Qué igualdad podía prever un código que se supone estaba hecho para tratar entre iguales y que no preveía que se pudiera tener en consideración el abuso de una parte hacia la otra en el momento de contratar o de establecer relaciones jurídicas, si el 77,5% de la población argentina no podía leer, entender y decodificar eso? Esto hacía necesaria la intervención de un lenguaraz profesional, que era el letrado, que actuaba como un intermediario con el sistema de justicia. De ahí que a los abogados los llamemos letrados. Es el que podía leer, el que podía entender, el que podía intermediar con el juez. Veníamos de una asimetría muy profunda, digamos. Para poder acceder a un reclamo en materia de justicia, yo tenía que tener esa posibilidad de acceder a alguien que era el intermediario, que era el iniciado, y naturalmente en un poder judicial que podemos sospechar tenía unas relaciones muy trabadas entre muy pocos, digamos, ¿no? O sea, no era un poder judicial extenso, un poder judicial abierto, un poder judicial que recibiera sus cuadros de sectores muy distintos que la totalidad de los abogados que trataban entre ellos, y además podemos sospechar también que esos abogados eran los que tenían la posibilidad de acceder a educación universitaria en un país con 77% de analfabetos. Esto es, tenían que pertenecer sí o sí a sectores aventajados. Esa es la fragua en la que se estableció el sistema de enjuiciamiento de derecho privado, civil y comercial en la Argentina. Se hizo de ese modo un derecho para un sector de la población, no fue un derecho pensado para que rigiera la totalidad de la población, no fue un derecho que tuviera proyección universal hacia la gran cantidad de inmigrantes que recibía la Argentina y hacia la población autóctona, digamos. Era un derecho pensado para mantener las relaciones de poder de un sector de la población que era el que dictaba las normas. Ese sector, por eso, esto explica que la Argentina tenga la legítima más alta del mundo en materia de derecho sucesorio. La idea era conservar el poder, la tenencia de la tierra en determinados sectores sociales, que no se disgregara, que no se desparramara demasiado, poder conservar ese poder. Y los jueces, digo, si uno mira los nombres de los jueces civiles, tenemos la guía Filcar, digamos, ¿no? O sea, en esa época tenemos una cantidad de avenidas y de calles, etc. Si uno ve la composición, se da cuenta que en sí eran los custodios de ese sistema de concentración de poder y de reaseguro de la transmisión de poder hacia el futuro. Bueno,
en corto relato, digamos, nosotros sabemos que teníamos en el antiguo régimen previo a la Revolución Francesa esto lo explica muy bien Sebastián en un artículo que tiene que se llama El Waterloo del Código Civil, publicado en un conjunto de ensayos sobre teoría crítica. Nosotros pasamos, digamos, de un sistema de distinción de derechos basado en el mayor poder social que deconstruyó la Revolución Francesa a través de la idea del sujeto único, a un sistema como el que tenemos hoy, donde volvemos a tener sujetos con distinta entidad en cuanto a los derechos de los que gozan, pero esta vez no por el mayor poder social, sino por la mayor vulnerabilidad. Nosotros en nuestro sistema constitucional actual tenemos prevista la situación de los consumidores en el artículo 42, y el 75, inciso 23, da un mandato al sistema en general, si bien va dirigido al Poder Legislativo, para adoptar medidas de acción positiva en favor de las mujeres, los niños, los discapacitados y los ancianos. Entonces, tenemos esa distinción en materia de derechos y ese deber de adoptar acciones positivas. Y se suele decir que en general el problema con estos derechos constitucionales de naturaleza social tiene que ver con que exigen inversiones del Estado, como si el Estado no invirtiera en el derecho de propiedad. Digo, mantenemos todo un sistema de registros desde hace muchísimo tiempo, que no es gratuito, de registros de la propiedad inmueble, de registros de la propiedad automotor, de una serie de registros, todo un sistema notarial que gira en función de la propiedad, y venimos invirtiendo en eso hace muchísimos años. Entonces, la excusa, digamos, de esta distinción, como que hay determinados derechos que no requieren inversión, no es cierta, es una falacia como muchas de las falacias con las que operamos en el sistema jurídico. Y en estas áreas donde empezamos a ver la necesidad de proteger a los vulnerables, empezamos a notar también que se empieza a separar o se hace mucho más tenue, y en algunos casos desaparece, la división entre lo público y lo privado, que fue una división que dogmáticamente estableció este sistema de privilegios. Yo tengo un conjunto de normas y un conjunto de jueces que se aseguran del cumplimiento de esas normas. Un juez que se parecía más al árbitro de tenis, ¿no? Sebastián habló de la cancha inclinada. Digo, un juez que estaba ahí como un árbitro de tenis mirando que los jugadores no cometieran ninguna falta grave uno contra el otro, que eran señores que jugaban el mismo juego, y que no bajaba a la cancha a ensuciarse, que lo hacía desde una tarima, y entonces estaba asegurada, digamos, esta situación. Y hoy día encontramos con que muchas áreas, como las áreas de salud, de educación y de vivienda, las esferas entre lo público y lo privado, desaparecen. Se hacen tan tenues que en ocasiones desaparecen. Y entonces empezamos a confrontar, porque la matriz ideológica con la que está formado en general el juez civil y el operador del derecho civil es reactiva a esto. No lo reconoce como un cambio de la realidad. Y hay cierta inercia en tratar de seguir operando en la nueva situación, sobre la nueva realidad, con los viejos criterios pre-reforma constitucional, digamos. Cuando la reforma constitucional exige una resignificación de los derechos que tenemos establecidos previamente, y exige además que bajo esa resignificación se dicten todas las normas que estamos adoptando saludablemente hoy día para renovar nuestro derecho privado. Entonces hoy día lo que necesitamos es otro tipo de juez. Lo que necesitamos ya no es un juez que sea el umpire de tenis, sino que es un juez que acompañe el desarrollo del juego, que es un juez que se involucre, y es un juez que trate de articular lo necesario para que el derecho de propiedad, por ejemplo, cuando alguien reclama el desalojo de un bien que le ha sido usurpado, y no siempre se trata de señores que tienen disponibilidad de bienes, muchas veces son jubilados que alquilaron la casa más grande que tenían y se fueron a vivir una más chiquita para complementar el haber jubilatorio con otro ingreso. O sea, no siempre es la situación del potentado que viene a querer desalojar, que también la hay. Tratar de ver cómo trabaja para que todos los derechos constitucionales involucrados tengan alguna forma de satisfacción en un proceso. No es una cuestión simple. No es una cuestión simple porque no le podemos pedir al particular que subvencione el déficit habitacional que puede, por ejemplo, tener una familia que está en una propiedad que le ha usurpado o que ha dejado de pagar el alquiler, o en situaciones
se requiere la presencia del Estado, se requiere la intervención del Estado, que es el que debe garantizar los derechos humanos, y traer al Estado al proceso de derecho privado para que el Estado responda por esas necesidades habitacionales. Nosotros nos encontramos así con que tenemos que aplicar normas constitucionales que parece que no estuvieron. A mí en algún momento algún camarista me dijo: a mí me importa muy poco, vamos a decirlo en esos términos, San José de Costa Rica y su pacto, por ejemplo, ¿no? O sea, esta fue una expresión. Entonces, claro, lo dijo de ese modo, así. Digo, porque esto está inmanente ahí, digamos. No nos olvidemos que el mensaje de elevación que en la dictadura de Onganía se hizo de la ley 17711, que hizo Borda, que fue el que materializó eso, decía que él consideraba que para la vida cotidiana de la gente el Código Civil era más importante que la Constitución. Eso fue dicho, ¿sí?, en una reforma importante del sistema de derecho privado argentino. Entonces, nos encontramos con que hoy día la resolución de estos conflictos de derecho privado requiere trabajar con los instrumentos de derechos humanos y con lo que producen los órganos de los comités. Por ejemplo, en materia de derechos económicos, sociales y culturales nosotros tenemos bastante riqueza en esto. Tenemos analizado en la observación general número 4 el concepto de vivienda digna. En la observación general número 3 tenemos analizado la necesidad de que ninguna aplicación en materia de derechos que tenga que ver con el tratado genere perjuicios para los más vulnerables. En la observación general número 7 tenemos previsto cómo se deben hacer los desalojos, incluso los desalojos masivos como los del indoamericano o ese tipo de medidas, para que no vulneren los derechos humanos y se ajusten al tratado. Tenemos un montón de información de rango constitucional que permite llevar adelante adecuadamente esas medidas. Y esto lo tiene que hacer el Estado hasta el máximo de los recursos disponibles, con respeto al principio de progresividad. Y en esto también tenemos que pensar que muchas veces el sistema de justicia requiere que se organicen dentro del sistema de justicia unidades de apoyo logístico para tener la información adecuada, para que cuando un juez necesita hacer alguna derivación, por ejemplo un juez de familia, no tenga que estar llamando a un lugar tras otro para ver dónde hay una vacante para poder trasladar a una persona que tiene que ser internada, sino que haya una unidad que dé respuesta a esto, y que tengamos actualizados los recursos sociales, que tengamos una oficina que nos pueda decir qué recursos sociales hay como para poder dar respuesta a algo. Cuento brevemente dos casos en los que me tocó intervenir y la respuesta del sistema, en cierto modo. Un caso está actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque se trató de una situación en la que una señora que tenía una chiquita discapacitada iba a ser desalojada. El propietario aceptó darle tiempo para que encuentre una medida. En el transcurso de ese tiempo yo insté al gobierno de la ciudad de Buenos Aires varias veces a que adoptara las medidas necesarias para dar cobertura. La teoría de muchas veces del Estado, de los organismos administrativos, y esto lo saben bien los colegas que están en la ciudad, es que hasta que no se produce la situación de vulnerabilidad, ellos se supone que no van a dar respuesta, cuando realmente lo que hay que evitar es que se llegue a la situación de vulnerabilidad. Y entonces se trabajó, hubo 7 audiencias de las que participó gente de la Procuración, del gobierno de la ciudad, de distintas áreas. Se alcanzó una solución. Cuando se alcanzó una solución, el expediente lo piden de cámara por una queja que había quedado colgada en el medio, y habiéndose alcanzado la solución, una de las salas de la Cámara Civil anula todo lo hecho. Lo anula de oficio. En el medio yo formulé una denuncia contra el jefe de gobierno de la ciudad porque no actuaban, digamos, y vino toda la respuesta. Y anulan cuando ya estaba la cuestión solucionada. O sea, era una anulación también en abstracto, porque ya la solución había sido dada. Pero dicen ahí que el juez patrimonial no tiene que meterse en la solución del problema social. Básicamente fue lo que dijeron. Que lo que hay que hacer es esa parte, archivarla, digamos, terminar ahí, y que el afectado tiene que iniciar ante los jueces de la ciudad un amparo para reclamar la solución de su problema de vivienda, que esa no se tiene que producir en el proceso de desalojo que se está tramitando en civil. Y en otro caso, lo tengo en trámite ahora, no voy a hablar mucho de ese caso porque está en pleno trámite, el de la anulación de la sala
de la Sala fue a la Corte, en este momento está dando vueltas porque el Ministerio Público de la Defensa planteó un recurso contra esa decisión de la Cámara, que es una construcción un poquito más compleja, pero que muestra otra posibilidad de trabajar. Se trata de un desalojo que involucra a 17 familias en el barrio de La Boca y de cuya solución participa tanto las áreas de gobierno de la ciudad como la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social del padre Carlos Mujica, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, acá uno de sus abogados, y se agregó el equipo Construir desde aquí, que es un equipo que tiene la Facultad de Arquitectura. De lo que se trata es, con fondos que se podrían aportar por el lado del gobierno de la ciudad, que solo se lo aportan los particulares, comprar el bien a través de la constitución de una cooperativa de vivienda, que es lo que hicieron los vecinos. Los vecinos armaron una cooperativa de vivienda para poder adquirir el bien con el crédito que van a recibir algunos de ellos. Y la Nación, la Facultad de Arquitectura diseñó el programa, el proyecto para poder reformar ese lugar en los problemas que puede tener edilicios y sanitarios, y la Nación aporta un subsidio para poder poner el lugar en condiciones para que sea habitable y seguro para todos los vecinos. Eso está en curso, tenemos una audiencia el 28 de abril, hoy tuvimos una audiencia el 28 de abril donde teóricamente habría que ver si ese tema puede ser definido, pero podría en ese caso constituirse una solución consensuada entre Nación, ciudad, con el trabajo de los vecinos que hicieron la cooperativa y en un proceso de derecho privado. Cierro con esto. Comparto que los jueces tenemos que tener ideología. Lo que los jueces tenemos que tener, más allá de nuestra ideología partidaria o de lo que hacemos por votar, es la ideología de los plenos derechos constitucionales, de la vigencia de los plenos derechos constitucionales. Porque para eso juramos. Si no nos comprometemos con eso, mejor que nos dediquemos a otra cosa. Gracias.